Gracias a Dios que no hay dinero en la realidad virtual. Ese es mi auto. No, lo siento, ese no, no. Obviamente que estoy bromeando, no es mi auto. Solo pensé que era como mi sueño. Tener un Mercedes-Benz, manejarlo en California y personalizar la patente. Déjeme hacer funcionar el clicker bien. El puntero, aquí está. Soy Gabo. Y cada vez que vengo, como en Estados Unidos, todos reconocen que fui nombrado por The OG, el Gabo original, Gabriel García Márquez, obvio. Es maravilloso estar en un lugar en donde las personas sepan quién soy y de dónde viene mi nombre, básicamente. Pero no es mi primera vez en el país. Ya había visitado Sudamérica antes. Y fui un profesor de meditación y yoga hace 20 años. Ese soy yo en el periódico local. Llegué a Sudamérica, estudié español, que hablo, de hecho. Si es que tenemos ronda de preguntas, les puedo mostrar un poco de mi español. Pero sé que podría pagar mis aventuras en Latinoamérica enseñando inglés, porque hablo inglés, claramente. Pero dijeron, no, ¿no eres indio? ¿Por qué no nos enseñas un poco de meditación y de yoga? Así que eso hice. Tengo muchos talentos, como verán. Y esta es mi empresa, Lightshed. Pueden contactarse conmigo con todas mis redes sociales. Acá el moto es el poder de estar allí. Y Lightshed no es una palabra aún en el diccionario, pero si lo fuese, se definiría como el acto de iluminar un asunto vital. Mucho de mi trabajo se trata de ocupar la realidad virtual y las nuevas tecnologías, nuevas formas de narrativas. Y me encanta eso, me encanta cómo suena en español, nuevas narrativas. En inglés no es tan bonito, pero me encanta. Nuevas narrativas. Mucho de mi trabajo se trata de ocupar esas nuevas narrativas y realmente intentar iluminarlas, hacerlas visibles, temáticas que se relacionan con el mundo. El lenguaje por ello es muy importante. Lightshare no es aún definido en el diccionario, pero en la realidad virtual es el poder de estar allí, es la palabra, o el poder más grande de la realidad virtual cuando vives estas experiencias es el de sentir una presencia. Y eso es lo que atrae a muchos de nosotros creadores, lo que me atrajo a mí, a este medio, porque me entrega la capacidad de hacer a las personas que experimenten el poder de estar allí. La presencia, bueno, hay muchos tipos de presencia en la realidad virtual. Y creo que existe una presencia activa, una presencia emocional, una presencia persona, digamos, y he estado trabajando casi 10 años y he visto que cada vez que se crea una nueva experiencia o que alguien crea algo nuevo, existe un sentimiento, una sensación diferente que surge y es muy especial. Y me gustaría hablar de mi primera experiencia aquí en Clouds Over Sidra, que fue hace casi 10 años y esta es una publicación de mi colaborador y buen amigo Pausman, en donde estuvimos en Jordania, en un campo de refugiados que era uno de los campamentos más grandes en ese momento. Este es un estudio de casos sobre Clouds over Sidra. Pueden observarlo aquí. Se refiere a un documental que por primera vez se hizo ocupando esta tecnología. Se realizó mientras que yo estaba trabajando en las Naciones Unidas y continúa hasta la actualidad. De acuerdo a las Naciones Unidas, la crisis humanitaria está en su punto más alto. No se había experimentado tantos refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.
pero como legisladores, ¿cómo estamos tan alejados de las crisis? Las Naciones Unidas necesitaban una nueva herramienta para la empatía que llamamos que llamamos Sidra. Y en Siria muchos pasaron a campamentos de refugiados en otros países aledaños para poder comunicar esta frustración. Se capturó primero con una tecnología de cámara de 360 grados que se pegaron en las imágenes con software y así se daba la experiencia de estar allí. Hubo muchos dignatarios, incluyendo también a la actriz Emma Watson. Muchos líderes internacionales experimentaron esta experiencia de vivir como refugiados, de estar en un campamento de refugiados en 360. También estuvo en Sundance, en TED y también en una, un evento para los refugiados de Siria en Kuwait. Y también Clouds Over Sidra es la primera inversión de Naciones Unidas, experiencias que van en aumento para esta temática. Me voy a que esto es suficiente, suficiente, ya estoy llorando. Es probablemente una de las experiencias más vívidas que he tenido. La experiencia tuvo un debut en Davos, pero luego en las Naciones Unidas continuó usándose de diferentes maneras para recaudar fondos, pero es una experiencia de hace 10 años que continúa siendo estudiada bastante. De hecho, este es un estudio que surgió, creo que en noviembre del año pasado, en la Universidad de Washington, en donde se ocupó esta experiencia de realidad virtual para analizar lo que pasaría con personas de diferentes ideologías. Y con ideologías me refiero a si son personas más conservadoras, más liberales. ¿Qué pasaría cuando las personas experimentan esto? ¿Cambia su punto de vista, su opinión sobre estos temas? Así es que es un estudio. Voy a reproducir un poco algunos de los hallazgos que han surgido. ¿Cómo? Clouds Over Sidra realmente fue algo muy importante porque nos dimos cuenta de que simplemente haciendo una película en 2D o un show de televisión había una ventaja para esto de hacerlo en 3D. Y eso es lo que ha hecho que todos vean lo que se puede hacer con este tipo de narrativas. Para mí después, esto fue hace unos 10 años, obviamente hay una situación que ocurre en Gaza y también había otra antes de eso y así, pero pude tomar esta cámara de realidad virtual y hacer algo, probablemente la primera experiencia de realidad virtual en Gaza. Y fue después de algunos problemas que habían ocurrido, pero pensamos si es que se puede recaudar más dinero y como eso está muy bien, ¿cierto? Pero podemos cambiar la mentalidad de las personas, esto es lo que
hice en Gaza y me gustaría simplemente destacarlo, dado el contexto, todo lo que está ocurriendo y quería mostrarlo en Media Morphosis en Ecuador, pero si van a VR, acá van a ver la experiencia. Solo quería mostrarles un poco. ¿Estás tú pasándolas? Ah, ok. Entonces las vas a... Porque yo no lo presioné. ¿Lo presiono, lo pulso o te digo? Bueno, esto es un poco de la experiencia de Gaza con la generosidad de muchas personas. Tengo un video breve de cómo estas experiencias fueron vividas con la comunidad, porque pueden también preguntarse qué pasa al otro lado de la cámara, porque esto lo grabamos con ellos. Was it next? Oh, okay. So maybe before. Something before. Okay. Next slide. Próxima. Solo quería comenzar porque esto es como una de esas películas en donde pasaron los créditos y ahora vamos a la charla. Vamos a la charla sobre... ¿A qué me refiero con que no hay dinero en realidad virtual? Era más o menos una broma, pero también es una oportunidad para cuando algo no ha despegado completamente todavía. Creo que hay muchos de los que están aquí, pueden ser creadores en realidad virtual o curiosos de la realidad virtual. Hay muchas personas que dicen, ¿cuál es el punto? Nadie está comprando los cascos, esto no está despegando, ¿cómo las personas van a ver nuestro trabajo? Pero me gustaría llevarlo un poco más al antes, porque sí se puede hacer una diferencia si es que se hace bien. Ahora, vamos al pasado. ¿Por qué, gracias a Dios, que no hay dinero en la realidad virtual? Porque si no hubiera dinero, no podría ser punk rock. Y con esto me refiero a que no tendrías artistas, a personas que pueden simplemente divertirse, jugar con algo y llegar a formas como maravillosas de expresarse. Hay muchos de los creadores que trabajan en realidad virtual y sentimos que éramos parte de un nuevo movimiento artístico, así como el punk rock, como el impresionismo lo fue. Los Ramones, me encanta leer sobre las personas que han creado un impacto, que no tuvieron un éxito comercial y los Ramones, pues nunca tuvieron un álbum tan exitoso, pero se consideran pioneros, una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos. El impresionismo también lo fue. Era algo que involucraba a un montón de personas intentando algo nuevo. Lo que es interesante sobre el impresionismo es que, y de muchos otros movimientos artísticos, es que los nuevos movimientos artísticos siempre tienen algo que ver con la tecnología o una forma nueva de hacer las cosas que te permite expresarte de una manera distinta. Próxima. Para los impresionistas era sobre la capacidad de la revolución industrial de generar acero industrializado, o sea, tubos de pintura para poder pintar afuera de un estudio, para que sus pinturas no se secaran
y poder lograr algo nuevo, algo novedoso. Lo mismo con la realidad virtual. Tenemos una forma totalmente diferente de poder expresarnos con esta tecnología que ahora es posible. Si es que no existe, digamos, un boom de la realidad virtual, sí hay una posibilidad de exploración creativa y artística para darnos cuenta de lo que significa ser humanos en la actualidad próxima. Lo mismo aplica a la década de los 30 con la microfonía, con la tecnología de micrófonos, en donde no había que proyectar la voz de la misma forma en que antes. Lo que llevó a un nuevo estilo de música, los crooners, a Billie Holiday, por ejemplo, también a Fidel Castro, pero no vamos a hablar de eso, es una bromilla, quizás no debería hacerla en estos territorios. Trabajo más artesanal en la música. Hay un ejemplo fascinante que me parece que admiran muchos creadores de realidad virtual. Tuvieron que inventar software, Kraftwerk. Tuvo que inventar nuevas tecnologías para hacer nueva música. Y creo que esto es muy emocionante. Están haciendo esto, son pioneros. Dejemos que sean pioneros. Creo que como parte de un nuevo movimiento artístico, tal como las nuevas bandas o Kraftwerk o el impresionismo, todo lo que están innovando, siempre tienen que involucrar algo en la tecnología que permita que se den estas posibilidades. Ahora próxima. No puedo mencionar a Kraftwerk sin escucharlos un poquito. No sé si les parece. Esto es un privilegio que me doy aquí. All right, next slide. Mm, es sorprendente escuchar mucho de esto ahora, pero imagínense cómo tenían que hacer las cosas. Este punto de lo artístico y la creatividad nos lleva a esto, a Richard Serra, un escultor, creo que recientemente falleció. Y él es Frank Gehry, un arquitecto famosísimo. Gerard hacía esculturas, pero estaba leyendo y era fascinante porque Frank Gehry es amigo de Richard Serra, pero tenían similitudes y diferencias. Richard Serra solo hacía esculturas que uno experiencia en galerías o que tiene que trabajar, mientras que Frank Gehry hace edificios y tiene clientes, ¿cierto? Y en algún momento Richard Serra se realmente enfureció cuando empezaron a llamar artista a Frank Gehry. Decía, Frank Gehry no es artista. Él está generando, creando algo funcional. Y creo que es muy importante que cuando pensamos en estas nuevas tecnologías, particularmente en donde hay inversión, permite a que haya creación sin propósito. Ese debate es muy interesante y a menudo lo confundimos porque confundimos la innovación con la creatividad. Próxima diapositiva. Solo un punto sobre Frank Gehry. Realmente recomiendo este libro sobre arquitectura en general que se llama Los ojos de la piel, The Eyes of the Skin, en donde bueno, también enseño realidad virtual y mucha de la arquitectura, incluso la arquitectura de Frank Gehry, es criticada muchísimo por otros arquitectos y arquitectas porque solo genera un sesgo para la vista y no necesariamente para todo el resto de los sentidos, que es lo que hacen los arquitectos. Así es que este punto de diferencia entre creatividad e innovación nos lleva a que si es que uno simplemente puede experimentar y hacer cosas, no puedes tener innovación, pero pueden ocurrir otras cosas. Y me gustaría
dar un ejemplo. Voy a intentar hablar sobre el video, pero no sé por qué no se está reproduciendo. ¿No está funcionando el video? ¿No se está reproduciendo el video? Ahí está. Quería hablarles por sobre el video. Similar a cuando hablamos de Kraftwerk y la experimentación James George de DepthKit, que es una empresa que creó la captura volumétrica que muchos creadores de realidad virtual ocupan. Él era un artista, pero simplemente no era artista, pero conectaba los sensores de una PlayStation y pudo crear una manera totalmente diferente de capturar a seres humanos en la realidad virtual. Solo quería darles eso como un ejemplo de si dejas a los artistas, él era un artista efectivamente, a que jueguen con la tecnología, pueden suceder cosas sorprendentes. Próxima diapositiva. Voy a reproducir esto como una metáfora para lo que ocurre cuando nos divertimos. Vamos a reproducirlo. Next slide. Próxima. Ahora voy a ponerme un poco más serio. Gracias a Dios que no hay dinero en la realidad virtual porque permite la exploración en el arte, pero quizás agradezcamos a Dios que no hay dinero para que no destruya aún más ya la humanidad con la tecnología. Hay muchas personas que se sienten así, que la inteligencia artificial nos va a dejar obsoletos y que hay muchas cosas que van a suceder, muchas cosas malas, pero no sé si están familiarizados con el Unabomber, un personaje controversial que generó un manifiesto muy violento. Él era muy violento y realizó cosas lamentables, pero su manifiesto es algo que en Job Hawkins a mis estudiantes les hacía leer para la narrativa y era lo primero que les hacía leer. Las personas decían, eso, un magíster enfocado en tecnología y nos hace leer algo de alguien que odia la tecnología. La razón por la que creo que es importante es porque hay una crítica, hay un pensamiento que dice tecnologías como la realidad virtual, la inteligencia artificial son extremadamente. Vemos lo que ocurre con la inteligencia artificial, ¿verdad? Y de pronto, desde, digamos, noviembre de 2022 o cuando entró, se lanzó ChatGPT, de pronto hay una aceleración de todo lo que ocurre. Y eso va a ocurrir con la realidad virtual o la realidad aumentada. No estamos ahí todavía, pero todo el dinero va a llegar. Y de pronto se hace algo incontrolable. El OpenAI pasó de ser una organización no gubernamental y que evitar a que malas cosas pasaran y ahora muchos pueden decir, oye, pero ahora están del otro lado. Hay que pensar claramente que en estos tiempos en donde la realidad virtual está aún emergiendo, hay una oportunidad de lidiar con las temáticas éticas que van a llegar cuando se desarrolle más. Próxima. Esto soy yo ocupando realidad virtual, imaginando a Ted Kaczynski o a una bomber mirando Clouds over Sidra. Me pregunto qué pensaría él de ese film. Bueno, frecuentemente siento, esto es de Odiseo y estas son las sirenas y es una escena muy famosa de la Odisea en donde hay tentaciones que llegan y me gusta porque están las tentaciones ahora que son las redes sociales y todas las tecnologías. Imaginemos la realidad virtual y que capturamos todos los sentidos de la persona, lo que significaría eso para la publicidad, la manipulación, todas las cosas. Creo que si tenemos estos problemas simplemente con teléfonos y aplicaciones, es algo que tenemos que conversar. Se hace cada vez más urgente esa conversación. Esto además es un ejemplo interesantísimo para comprender cómo las cosas pueden salirse de control o cómo se construyen las cosas, quién las construye.
y tomaron capturas de las retinas de los ojos de las personas, las alimentaron a la inteligencia artificial y le pidieron a la inteligencia artificial que dijera si era una retina de mujer o de hombre. De manera increíble, había una tasa de éxito de un 98% simplemente analizando la imagen de una retina o de la retina asignada en el momento de del sexo asignado en su nacimiento. Y no tenía ni idea de por qué estaba haciendo esto, porque la mayoría de los científicos no saben. No hay nada que conozcamos para definir por qué una retina le podría pertenecer a un hombre o a una mujer. Pero de pronto la inteligencia artificial puede descifrarlo y para hacer las cosas aún más difíciles, no hay forma de hacer la ingeniería reversa porque es una caja negra lo que está ocurriendo. Entonces necesitamos formas nuevas de interactuar con esta tecnología y pasar más tiempo de esa manera. Muchas personas preguntan, y es para esto yo creo que es importante lo que todos aquí intentan hacer. No sé si esto se puede llevar, se puede traspasar a Sudamérica realmente, pero es un crítico de películas, Roger Ebert, que es muy famoso en Norteamérica. Constantemente estaba atacando las películas, los filmes, y yo como creador siempre digo, bueno, puedes criticar las cosas, pero la única forma de mejorarlas es crear algo mejor. Puede ser con la tecnología, la realidad virtual, lo que sea. Las mejores personas que hacen las críticas más informadas deberían tener la capacidad de crear. Y esa es mi forma de pensar en cómo podemos hacer la diferencia, no solo con las regulaciones, sino dándole a las personas más posibilidades de crear. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Esto es lo que hacen con Mediamorfosis. Le dan una voz legítima a las personas para cambiar las políticas porque están creando. Y de otra forma todos pueden criticarlo, pero tiene que poder ver lo bueno con lo malo. Eso es lo que hace un buen creador, un buen crítico. Quizás no conocen a todas estas personas, quizás conocen a uno ahí. Estoy ahí en la motocicleta, bueno, a una de la ONU. Está Ana de la Peña, Chris Milk y Versace. Empecé a crear con un montón de increíbles creadores hace 10 años y Versace vino de la política. El otro venía de videos de música, de creación de videos de música, el otro de diplomático. Entonces, ese tipo de experiencias, de tener a diferentes tipos de personas a crear en realidad virtual, y eso nos lleva a mejores resultados. Próxima. Entonces, como resumen, se trata de humanizar la tecnología a través de crear, a través de contar historias, que es lo que nos define, ¿cierto? Y quería compartir un poquito, porque podemos decir que yo siento una responsabilidad acerca de intentar hacer que las cosas sean mejor en términos del espacio tecnológico, y quiero compartir un poco un proyecto que estamos haciendo en Harlem, en Nueva York, con mucha juventud que no tiene muchas oportunidades y están un poco dejados. Y quería crear un programa que fuese el mejor programa que les daría a los jóvenes la oportunidad no solo de aprender esta tecnología, sino que contar sus historias también. Entonces, próxima. Eso. Entonces, esto se llama ¿El futuro de quién? El proyecto. Whose Future. Vamos a ver el video para que lo puedan ver. Mi nombre es Adelcia. Me gusta la tecnología. Me permite comunicar en muchas formas diferentes que antes no podía. Por ejemplo, puedes estar en una realidad virtual y puedes estar en un mundo totalmente diferente. Mi nombre es. Yo aprendí cómo contar una historia. Usé la tecnología para poder contar historias de las personas. Puedo experimentar, puedo cambiar.
Me llamo Caffin Parrilla. Me gusta esto porque yo juego los juegos de video y es interesante ver cómo se hacen los juegos. Mi nombre es Christopher. Siento que hay más cosas de las que yo puedo hacer, se hace más fácil ahora. Me gustaría ser más eficiente. Me gustaría ser más eficiente en términos de trabajo y poder contribuir de vuelta al ambiente cuando vayamos en el futuro. Si puedo hacer un código, si puedo codificar, puede dar muchas posibilidades diferentes. Pude ver cómo la tecnología puede ser como un puzzle que se conectan piezas y puede ser algo diferente. Estoy excitada, estoy emocionada de aprender más a través de aprender más de la comunidad, porque puedes hacer algo para la comunidad y es increíble poder dar de vuelta, ¿no? Ese programa es importante porque creo que mucha de esta juventud puede tener un comienzo en los trabajos del futuro. Entonces en los colleges de Estados Unidos están empezando a enseñar la realidad virtual y el contar cuentos, historias de forma inmersiva. Entonces quiero detenerme acá un segundo y quiero enfatizar que la realidad virtual, hacer este trabajo es difícil, es doloroso. Se sube, se baja mucho, hay alto riesgo de fallar, de fracasar. Pero lo que quiero decir es que cuando tú comienzas un proyecto, cuando tú haces algo, especialmente cuando no hay mucho dinero, sí, puedes hacer exploración artística, pero también estás haciendo algo nuevo. Entonces hay que tener como una carne de perro, ¿no? Como estabilidad emocional para poder realmente lidiar con mucho de esto. Pero puse aquí a Martin Scorsese porque cuando yo empecé hace 10 años pensé que en ese Navidad todos iban a tener un equipo, unos headset. Pero no fue real. Yo pensé que yo iba a ser el Martin Scorsese de la realidad virtual. Pero dije, algún día se van a acordar de mi nombre. Ese tipo vino a Chile. Gracias por tenerme acá. Es muy difícil, pero quiero decirles que cuando le achuntamos, como les mostré con Clouds Over Sidra, el impacto es impactante, es increíble, las emociones son profundas y la escala puede ser enorme porque pueden hacer una diferencia en la forma que no harían una diferencia de otra forma. Y las nuevas tecnologías, cualquier experimentación con ellas, tienen grandes consecuencias. Las personas se olvidan de que fue la microdonación de Obama, esas microdonaciones que llevaron a pensar a que muchas personas pensaran que iba a tener ese éxito en esas elecciones del 2008. Trump, obviamente, con su innovación de Twitter. Si no hay Twitter, no hay presidencia de Donald Trump. Uno podría decir eso como argumento, ¿no? Pero esto pasa cuando uno llega a las nuevas tecnologías. Tiene consecuencias, tiene impacto, no siempre funciona, pero lo que creo que están haciendo acá, de lo que está haciendo Mediamorfosis, es realmente, esto es lo que tenemos que tener nuestros ojos puestos acá, tenemos que tener conciencia porque esto es lo que las tecnologías pueden llegar a hacer. Entonces, lo último es como, bueno, gracias a Dios que no hay dinero en la realidad virtual. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Puedo seguir hablando? ¿Cuánto tiempo hay? Bien. Vamos a dejar un par de minutos para las preguntas. Antes de que venga el éxito y el dinero, la realidad virtual también es un nuevo medio y requiere una nueva como gramática de la forma de contar historias, una forma nueva que no es fácil de hacer, viene de la experimentación. Y les doy esta cita de Susan Sontag.
quizás esta es la segunda persona más importante en mi vida después de mi señora, Susan Sontag, y yo la amo mucho. Ella escribió que es la pasividad la que duerme los sentimientos. Nuestra geografía medial es muy pasiva. Y hay una oportunidad increíble de cambiar eso para crear nuevos sentimientos. Y Susan Sontag escribió muchas cosas increíbles, un libro que se llama Regarding the Pain of Others, pero también hizo fotografía y examinó qué hace una fotografía a la sociedad, a la cultura, y yo creo que de la misma forma estas nuevas tecnologías van a crear nuevas formas de ser, que creo que es muy importante. Hablé de la pasividad y si ustedes lo piensan, yo tengo Phoenix, ustedes tienen Phoenix. Phoenix confunde a nuestro computador con la televisión y yo puedo entender por qué, porque vemos cosas en él, pero tienen que entender que nuestra forma de hacer las cosas es una forma de hacerla. Y usamos un lenguaje de televisión para el computador para como calmarte. Entonces es increíble que la cantidad de aplicaciones que hay en la App Store, pero la mayoría de la gente usa 3. Y la idea es que la gente compre cosas y eso en realidad es bastante triste porque se ha abusado el sistema de publicidad que ha usado la televisión. Y eso también ha degradado la forma en que se degrada la televisión y la forma en que se degrada el Internet. Entonces, cuando la gente me dice, ¿quién es tu audiencia? Yo voy a decir, solo me importa solo me importa esta persona. Si alguien me pregunta quién es mi audiencia, yo solo lo nombro a él. Próxima. Y quiero hablar de esto. Este es Mouse, es uno de los proyectos más increíbles del siglo XX. Y yo hablé con él, que creó esto, y él tenía mucho escepticismo de la realidad virtual. Él decía, ¿cuál es el espacio ahí para la imaginación en un medio que es tan que te mete tan profundo dentro de algo? Entonces tenemos que pensar constantemente cómo podemos evolucionar esta gramática que hicimos con las películas y con las animaciones, cómo la realidad virtual puede ser más simplista de esa forma. Esta es una de las grandes fotografías del siglo XX. En la depresión fue esto. Esto no solo muestra a una madre que está hambrienta al lado del camino, sino que te hace usar tu imaginación y decir de qué se preocupa ella. ¿Sienten vergüenza los niños? ¿No miran a la cámara por eso? Son ese tipo de cosas que hay que seguir pensando porque somos por el lugar donde está la realidad virtual hoy día. Porque de otra forma lleva a este tipo de como porno del desastre. Este es Audrey Hepburn. Hay mucho que aprender de diferentes disciplinas, diferentes campos en la salud pública. Se ve y que choquear a la gente, como usar gramática que choquea mucho, impacta mucho a las personas, no es tan efectivo. Y esta campaña fue en los 80s para hacer que las personas tomaran menos drogas. Trataron de mostrar a los yankees, pero cuando usaron metáforas a través de el contar historias, empezamos a pensar, bueno, estoy friando mi cerebro. Esto fue, no sé si esta campaña fue exitosa, pero yo la encontré muy divertida. Ustedes son una audiencia muy difícil, parece. Tú eres una audiencia difícil, ¿no? ¿Crees que es divertido? Entonces, hay experiencias increíbles. Usamos estas notas en la ceguera que acá es importante pensar acerca de la realidad virtual, solo cómo va a representar de lo que se trata el mundo, fotografías, la televisión, afectó ciertas áreas, ciertas cosas.
Esto también es una cosa común en donde las nuevas tecnologías, esto fue el Black Lives Matter, el movimiento. Acá hay muchas cosas que pensar por mientras que estamos en este espacio, antes de que la realidad virtual se convierta en algo efectivo en el mundo. Entonces, me gustaría dejarlos con esto. Creo que esto es algo muy divertido. Estamos haciendo esto para el futuro. Pero no sé si es que la gente más vieja, pero no sé cómo va a ser para la gente más joven, pero es algo que hay que pensar. Los jóvenes, esto es un video, pueden poner play. Con los jóvenes, este es mi hijo mayor. No hay que explicarles a ellos por qué la realidad virtual o la realidad mixta es importante. Ellos intuitivamente lo saben, entonces yo tengo mucha fe, pero también que creo que hay que hacer algo, tenemos que crear un mejor mundo para ellos. Entonces hay una oportunidad ahora, en este tiempo, de usar estas nuevas tecnologías para repensar y cuestionar cómo las cosas son. Usamos el tiempo industrial, pero podemos usar otros tipos de tiempo. El tiempo industrial es una forma relativamente nueva de pensar cómo medimos nuestro día y pueden haber nuevas maneras y creo que la realidad virtual y muchas de estas tecnologías pueden ser una nueva forma porque vamos a interactuar con esta tecnología y nuevos paradigmas. Y sé que empecé con el tema del arte, porque me gusta eso, pero si ustedes no están familiarizados con James Turrell, pero creo que su trabajo es muy impresionante. Lo que hace es que él crea una sala y pone un hoyo ahí y ustedes pueden mirar al cielo de una forma que no podrían mirarla de otra forma. Y igualmente con la tecnología, es algo que es una forma es como un marco para poder ver la realidad, para ver lo que no hay ahí, para poder conectarnos. Y eso es lo que es emocionante ahí. Y hay tanto para crecer, tanto espacio para crecer todavía. Muchas gracias. Namaste. Cuando vos generosamente viniste aquí a Chile y charlamos sobre el tema, yo te planteaba una problemática latinoamericana, una situación latinoamericana. Hacer VR en Latinoamérica y vivir de contar historias en VR es un problema, es difícil. Y tú me respondiste con esta conferencia, diciéndome esto. Y para nosotros es hermoso hacer arte también, pero al no vivir en países que tienen fondos o instituciones que pueden soportar la creación del arte, se nos hace muy difícil, por eso buscamos sistemas sostenibles para las obras. A veces logramos hacerlas cuando son obras artísticas y si no, se complica. ¿Vos crees que la masividad, que sea masiva una obra, hace que pierda calidad necesariamente? Que una obra pretenda ser masiva y apunte a un público masivo en realidad virtual, ¿la hace necesariamente de baja calidad o le hace perder valor artístico? Supongo que lo que dices es si es que son las Spice Girls o son los Beatles. Como es que si algo es demasiado popular, masivo, tiene o no que perder calidad. No, yo creo que probablemente tiene que tener mejor calidad, porque hay más escépticos aún. Y creo que hay muchas personas, particularmente con la realidad virtual, en donde el costo de hacerlo, incluso para ti, es algo que irrita mucho. Y estás entregándole a alguien todos tus sentidos, tu conciencia. Y cuando tienes una película mala, ya, ok, puedes decir simplemente es una película mala, pero una mala experiencia de realidad virtual te puede hacer vomitar, te puede dar alguna sensación física, también te puede generar un impacto y en el que tampoco estamos 100% seguros. El mostrar violencia, por ejemplo, en realidad virtual. Hacer cosas violentas en realidad virtual es un territorio desconocido. Yo sé que no es tu pregunta, pero
No creo que algo, claro, para responderte, no creo que algo para que sea popular tiene que ser menos artístico. Creo que es lo inverso. El cine, por ejemplo, en los 70, como la música, en un cierto tiempo, cuando hay algo surgiendo primero, es más artístico, es más probable que triunfe. Por eso yo creo que tiene que ser artístico. No creo que va a importar si es que las personas lo aman tanto. No creo que la gente va a responder porque el gran arte Ok, trasciende. había una pregunta por ahí. Vamos a preguntas del público. Hola, Gabo, my name is Bamboo, soy escritor de guiones y fue una conversación muy interesante realmente. Estaba pensando simplemente si es que personalmente tienes alguna idea o una creencia personal de cómo podríamos dejar punk a la realidad virtual, porque sí va a llegar dinero, inevitablemente va a llegarle dinero, pero se va a consumir la realidad virtual como todo lo demás, se va a ver consumida por los males del capitalismo, por la avaricia. ¿Hay algo en la realidad virtual que nos podría salvar de eso? O salvar la realidad misma de convertirse en eso. Sí, creo que la forma número uno de que se mantenga punk es darle a más personas la capacidad de crearla, de estar en ella. Por eso hago mi trabajo, por eso apoyo Mediamorfosis, es porque es más probable que se vuelva más interesante si tienes a diferentes tipos de personas que la estén generando. Claro, hay personas que de backgrounds muy diferentes que puedan traer sus perspectivas a la realidad virtual, pero desde una perspectiva incluso de gobierno tiene que ser algo que reciba más fondos, la gente, que sean nuevos creadores de medios, no que sea bueno porque va a ser arte, sino porque generan mejores políticas, legislaciones, políticas de tecnología. Hay como un doble propósito de hacerlo. A mí me preocupa mucho cuando el dinero llega y luego llegan los coditos filudos y todas las minorías son dejadas de lado. Gracias por experimentar. Ahora, como el rap, como el hip hop, como muchas cosas han ocurrido, ¿cierto? Negamos a las minorías, incluso en la música electrónica, eh, que creo que la única forma de que eso no ocurra es si continuamos desarrollándolas con las empresas, con la posibilidad. Creo que eso es lo que va a mantener su cualidad de punk y que se mantenga interesante. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una. Gabo, ¿nos puedes contar un poco sobre ese proyecto que vimos que estás haciendo en Nueva York con niños de Nueva York? ¿Nos puedes contar de qué se trata? Me parece muy interesante y tal vez podrías expandir un poco lo que estás haciendo. Claro, cuando estaba en John Hopkins haciendo el primer programa de magíster en las tecnologías inmersivas, era una para universidad de elite, ¿cierto? Pero me di cuenta que era tan nuevo. ¿Qué pasa si tomamos esa misma malla curricular que es tan novedosa para instituciones de élite? ¿Cómo la hacemos, cómo la convertimos en programas extracurriculares para juventudes marginadas? Entonces, así creamos una malla curricular personalizada para jóvenes de 14 a 18. Y es una malla que todos los barrios más costosos, más ricos de allá lo tendrían, pero lo estamos llevando a donde más lo necesitan. Entonces, algo tan deseable queremos hacerlo. Porque lo que pasa en Estados Unidos es que pasan las cosas y luego las oportunidades suben y te devuelves para que a ver si las personas más pobres lo alcancen, ¿cierto? Pero ahora ellos tuvieron el acceso primero, los primeros, sí, quizás van a tener las oportunidades primero así. ¿Cómo llevamos esto a las manos de las personas que más se van a beneficiar de ello?
Todo esto es en base a una cartera, un portafolio. Cuando se suscriben, cuando postulan a universidades, a trabajos, tienen un trabajo, un portafolio con su trabajo que pueden mostrar y todo puede ser impresionante porque el compartir a un mundo de web, VR, lo que es plataforma para que ellos hayan creado su trabajo, se va a ver impresionante. Y así van a tener más posibilidades para esos trabajos y universidades. Si no, no, con esto pueden expresarse. Creo que eso es lo importante, que les damos la capacidad a los jóvenes de expresarse con la Sí, y tecnología. también les está mostrando un camino posible para sus vidas. Sí, claro, por supuesto, pero es mediante ese prisma de la narrativa, del storytelling en la realidad virtual, porque puede enseñarse de una manera súper normal, con clases y aprendes hechos, pero no, acá tiene que ser un proyecto que se relacione con tu propia vida. Entonces, hay algunos estudiantes que había los que sufrían mucha violencia en su vecindario, habían memoriales, sitios, ciertas murallas, y el gobierno siempre las pintaba encima o hacía algo más porque pensaban que era actos vandálicos o algo así. Entonces la crearon en realidad virtual. O sea, es digital. Si es que apuntas a la pared, vas a poder ver en tu teléfono ese mural. Imagínense esa historia, ese proyecto que esté suscribiéndose a fondos. Entonces, eso es lo que estamos intentando hacer. Estamos dándoles la posibilidad de impresionar o a una universidad o a un empleador, sin importar lo que hagan. Eso demuestra que pueden crear Y algo. están cambiando vidas. I hope so, yeah. Muchísimas gracias. Un aplauso grande para Gabo. Les recuerdo que hay una obra premiada, la más premiada, Klaus over Sidra, que presentó Gabo acá, está en la sala para verla. Esa obra está disponible aquí, gratuita, abierta para todos. Les recomiendo que lo vean. Es una obra fundacional de el trabajo documental de no ficción en realidad virtual del mundo. Una pieza única. Así que están todos invitados. Muchísimas gracias, Gabo, por estar Gracias. aquí. Close over Sidra. Sidra. Sí, está aquí en la sala, ¿ok? Muchísimas gracias, Gabo. Es muy generoso, Gabo, por estar aquí con nosotros. Gracias en serio por apoyarnos y acompañarnos. Gracias.